Bueno, hacemos el Vamos. inicio formal. Buen día con todos, con todas. Buen día, Aloncito, y muchísimas gracias por compartirnos un rato de este encuentro. Acá bien contentos de cómo se viene dando este grupo de estudio, el número 4, y viene re profundo, re hondo, a más grupo de estudio, más profundo. Así que venimos bien zambullidos, saliendo del altar del agua. Ah, qué bueno. Así que bueno, te presento Entonces, ahí a toda la banda. a ver, A Marce, no sé si la conocés, está por ahí. ve. Bueno, Hola, mi amor. Gracias por estar con Hola, nosotros, mi Alonso. Marcelita. Nada, pues no sé, para mí es un placer. Hago todo lo posible y hasta un poco más. bien, gracias. Ujú, Entonces, bueno, como hicimos en los otros encuentros, hicimos un pequeño resumen de algunas preguntas, de algunas ujú, cuestiones. Eh, Algunos temas los hemos trabajado, pero lo que más queremos es por ahí meternos en una profundidad, ¿no? Ahí que nos ujú. cuentes un poco cómo la ves vos. Haremos Eh, lo posible. Bien, entonces, bueno, nuevamente, ahí ya más calmado. Gracias, Aloncito. Un placer hacer todo Ujú. esto. Solo un pequeño detalle. Mira, como el clima está tan así, tengo dos sistemas de internet. A veces pasa que se me cuelga uno y Ujú. me tengo que reenganchar al otro inmediatamente. Así que si en caso se congela, yo inmediatamente me cambio al otro sistema y así vamos a estar hasta donde se pueda. ¿Va? Vamos. Perfecto. Bueno, Ujú. entonces aprovechamos el tiempo. Así es. Eh, y, y arrancamos con, venimos una sola palabra para resumir los 4 altares, el libro y este camino. eh, si yo me la tengo que jugar, diría que es orden. Ya. Y, y cuando elegiste el título del libro y viendo que hay muchas frases que venden, ¿no? Eh, que venden muchos títulos de películas, Ujú. de libros, todo que venden, no pusiste, en el subtítulo no pusiste los 4 altares, el libro de la felicidad, el libro del corazón o el libro del amor. No. Pusiste el libro de la liberación. Entonces, Ujú. me gustaría que arrancáramos profundizando un poquito. Ayer leía una frase de Marco Aurelio de la importancia de aprovechar el tiempo que se nos da para liberarnos. ¿De qué no? A ver, Un poco más loco diría que soy algo así como la reencarnación de Marco Aurelio, porque cada vez que leo más cosas sobre él, es un nivel de coincidencia, o sea, el haberlo redescubierto ujú, casi 2000 años después es impresionante. sí, Realmente es un ejemplo de cómo eh, personas que vivieron hace tanto tiempo llegaron a conclusiones tan similares. ujú, Y hay todo un tema ahí con relación al tiempo perdido, ¿no? Porque evidentemente dentro del mundo de la conciencia, pues no puede haber ningún espacio para reproches o para cosas, pero a la vez, como dice esa hermosa canción, ¿no? No hay más grande dolor que el tiempo perdido, ujú, porque realmente cuando te das cuenta, eh, y no puedes reclamarle a nadie, no puedes decir por qué nadie me dijo, por qué nadie me avisó, por qué no me enseñaron, porque simplemente es un proceso de maduración al cual uno arriba, y como ustedes están viendo, o sea, ni siquiera se trata de que esté escrito en el libro o no esté escrito, porque el libro está escrito hace más de 10 años y yo todavía sigo aprendiendo del libro, en el sentido de que hay cosas que escribo que ni siquiera me doy cuenta de realmente lo profundo que puede ser. Entonces,
Eso va paralelo con el proceso de maduración, con el proceso de expansión de la conciencia de cada uno, que es totalmente más allá de lo que las palabras mismo dicen. Entonces, todo lo que puede estar escrito o lo que yo puedo explicarles está en función de lo que ustedes pueden entender, porque es la capacidad de resonar, digamos, con esas verdades, con ese entendimiento, lo que te permite asimilarlo y sobre todo ponerlo en práctica, ¿no? Porque si no vamos a caer, digamos, como el 99% de las personas que son los perfectos teóricos de la espiritualidad, ¿no? Que se las saben todas, han leído 10.000 libros, pero a la primera cosita revientan, ¿no? O sea, como que cero control emocional, no hay realmente una capacidad, un tercer altar que se manifieste generoso, con claridad, para poder equilibrar nuestras emociones. Entonces, ahí es donde se ve realmente qué tanto hemos podido eh, hacer el camino de regreso, ¿no? En el sentido de que vamos del primero al segundo, al tercero, pero toda esa claridad que logramos, la única intención es devolverlo a la tierra en forma de ecuanimidad, de claridad, de tolerancia, ¿no? De todas las virtudes o emociones que deberían acompañar nuestro día a día. Entonces, por eso realmente es el título del libro de la liberación, ¿no? Porque es bien simple cuando entendemos, o sea, cuando ya llevamos años observando, ¿no? Y lo que vemos es que somos un costal de patrones, ¿ya? Esa es la definición del ser humano sin trabajar. Somos personas que han sido programadas, ¿no? Física, emocional y ideológicamente para cumplir una misión básica que es sobrevivir, reproducirse. Y hasta ahí llegamos, ¿no? El tema de la comunicación viene después, pero digamos, las funciones básicas de la vida se pueden sobrellevar con esa programación elemental que nos da la sociedad, ¿no? Pero que, sin embargo, no significan realmente la misión por la cual estamos aquí. Entonces, yo creo que esta idea de entender el ser humano realmente como una entidad autoperfeccionable es muy importante, ¿no? Para que saber que no hay que echarle la culpa a nadie, que las cosas son como son y que simplemente la vida te da el impulso y luego tú tienes por tu propio medio que entender cuál es el siguiente paso evolutivo, ¿no? Hace poquito veía un videíto ahí de un hombre que decía, si el ser humano es la pregunta, la respuesta es evolución. Y me parecía una linda síntesis para entender que hay algunas personas que se dan cuenta y hay otras personas que no se dan cuenta de entender dónde está realmente nuestra evolución. Entonces, así vemos que hay personas que van a llegar a los 50, 70, 90 años sin entender que uno no es que nació así y que yo soy así, a mí nadie me cambia, sino que mientras más rápido te das cuenta de todo lo que tienes que cambiar o mejorar, va a ser realmente una vida más provechosa. Entonces, nuevamente volviendo a la idea de que si hay algo de que nos tenemos que liberar, es de los patrones. Entonces, por eso, cuando uno empieza a experimentar la libertad, la vida, eso podría ser un buen título para un nuevo libro, ¿no? La vida más allá de los patrones. Ahí es donde realmente la vida comienza y te das cuenta, y entonces, ¿qué estaba haciendo yo? ¿No? Y es duro porque realmente es mucho, mucho la energía que uno tiene que poner primero en autoobservación y luego en práctica para poner un pensamiento real, un pensamiento que desplace a todos los circuitos neuronales que hemos generado a través de décadas
y que pues no nos están permitiendo vivir realmente, sino a través de patrones. Claro. Entonces, bueno, creo que más o menos eso nos pone en contexto respecto al título, ¿no? Que no es el libro de la felicidad, sino es el libro de la chamba. Claro, totalmente. Gracias. Iba para ese lado, ¿no? La cuestión era ver cuánto había que soplar ese querer. eh, Uf. Fíjate que cuando dijiste si hay una palabra que puede definir este trabajo, yo casi estaba imaginando que ibas a decir querer, mm, pero está bien el orden, está bien el orden. Yo creo que se hacen la competencia en importancia, sí, porque si uno no capta el orden como una cosa inherente a la vida, ¿no? Porque eso es uno de los grandes temas como una buena cantidad de personas que, claro, están heridas por el abuso, digamos, del mal orden, ¿no? ujú, Entonces hay una especie como de rebeldía innata que podría ser saludable cuando te rebelas realmente con un orden impuesto, con un orden falso, con un orden antievolutivo, pero eso no tiene nada que ver con la sagrada palabra que es el orden. O sea, si uno entiende el orden de la naturaleza y dices, bueno, es eso, ¿no? Existen, digamos, dos conceptos fundamentales en la ley humana y la ley natural. mm, Entonces, hasta en cualquier jurisdicción se entiende la ley natural por encima de la ley humana, en el sentido de que uno puede apelar, ¿no? Como realmente una defensa legal, el decir yo estoy obedeciendo la ley natural y nadie te podría condenar sobre ese derecho. ujú, Entonces, es importante entender que sí hay un orden natural, que simplemente hay que estudiarlo, porque eso es un tema de observar la naturaleza y ver cómo sí existe un orden natural y cómo nosotros podemos ir cada vez más sintonizándonos, ¿no? Últimamente, por ejemplo, leía mucho un último libro que les recomiendo, de Sacha Barrio, que se llama Generando voltaje en la salud humana y ujú, habla, por ejemplo, de una de las tantas cosas de sincronizarse nuevamente con los ritmos naturales, ¿no? Levantarse con el sol y acostarse con el sol. Evidentemente, pues no siempre se puede uno acostar, en todo caso en invierno, cuando atardece ya a las 4 o 5 de la tarde, pero lo que sí pide es tratar de evitar la luz LED, ¿no? Porque es una emanación de luz azul, aunque te vendan como cálida, es un ujú. tipo de frecuencia que interfiere con la producción de melatonina y tiene una cantidad de efectos negativos en la salud. Entonces dice que por lo menos trates de evitar la luz LED, que se reemplace, aunque sea más costoso, por los focos de filamento, los antiguos, esos que casi ya no existen, porque justamente todo el proyecto de vida que nos están vendiendo como moderno, como ecológico incluso, es totalmente negativo y contrario a lo natural. Entonces sí existe un trabajo muy importante de investigación de cada uno, de poder rescatar todo aquello que va sintonizado con la naturaleza, ¿no? Eso es así en síntesis lo que se va a convertir en el ángulo fundamental de la salud, regresar a la naturaleza, al agua, a la tierra, o sea, imagínate, estamos hablando de 4 altares, pero por ahí tenemos un dolorcito de cabeza, de espalda y vamos a la farmacia. O sea, no, o sea, así no funciona la cosa. Lo real es volver a entender la magia en el más grande sentido de la palabra, del poder curativo que tienen estos abuelos que también se les llama elementos. Entonces, curarnos con la tierra, caminando descalzos, curarnos en el agua fría, ¿no? Generando renovación de mitocondrias y todo tipo de cosas benéficas, curarnos con el sol, ¿no?
esto es realmente lo que fue 5 millones de años de evolución único y nos hemos olvidado. Entonces hay ahí todo un trabajo de recordar el orden natural para volver a sintonizarnos con la gran medicina que es la madre naturaleza. Hermoso, Ujú, súper. Em, Creo que un poco lo tocaste esto que viene ahora al principio cuando hablaste algo de lo que es asimilar. Y, y este punto que viene ahora tiene que ver con que lo que nos convoca acá es que queremos aprender, ¿no? Hay unas ganas de aprender y de entender qué es lo que tenemos que aprender, básicamente, ¿no? Entonces, la pregunta viene por el lado del altar de la tierra, con esta palabra clave hermetista que es callar, que es ujú, la que promueve ese vacío que luego puede ser llenado, ¿no? Entonces, la pregunta va más por el lado correcto. científico, científico de cómo prepararse, qué posibilidades de preparación tenemos para mejorar nuestra calidad de aprendizaje. Y hago hay una pausita para decir, por ejemplo, cuentan que Pitágoras pedía un ayuno de 40 días antes de poder recibir sus enseñanzas. Y también hay una parábola del Maestro Jesús que habla de que el vino nuevo no se pone en la vasija vieja, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para eh, rejuvenecer esa vasija o mejorarla? ¿Cómo Ujú, aprendemos mejor? Por ese lado viene la ujú. pregunta. Sí, bueno, de hecho que es bien importante, ¿no? Recurrir, digamos, a este tipo de experiencias antiguas para ver que en el fondo nada ha cambiado. De manera que, por ejemplo, ya hay dos cosas bien importantes, tanto en la anécdota, digamos, de Pitágoras como en el de Jesús. En el de Pitágoras, evidentemente, yo veo que siempre, ¿no? En toda la historia de la humanidad ha habido este tipo de ritual, digamos, o iniciación que demanda grandes esfuerzos, ¿no? Es simple porque, digamos, opera bajo una especie de ley también de analogía, en la cual tú me dices, o cualquiera me dice, ¿no? Que quiere aprender. Entonces la pregunta es, ¿cuánto quieres aprender? ¿No? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? No en términos monetarios, sino cuánto de tu esfuerzo vas a invertir para lograr eso que dices que quieres, ¿no? Porque un poco lo que siempre pasa y no siempre nos damos cuenta es que la boca va por delante, ¿no? Eso es hasta anatómico. Sí. La lengua, ¿no? Nos jala para adelante y luego tenemos que hacernos cargo, o no. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque dices, yo quiero aprender, pero luego no quieres pagar. Entonces, evidentemente, los sabios antiguos se dijeron, ajá, tú quieres aprender, pues vamos a ver. Entonces dices, bueno, antes que yo te cuente algo, vas a guardar silencio 40 días, ¿no? O sea, no solamente comida, sino silencio. Ujú. Y ahí la cosa se pone interesante porque pues al segundo día ya va a haber personas que dicen, bueno, no sé qué tanto quiero, ¿no? O si quiero más, comerme una torta de chocolate. Entonces, ahí es donde uno se empieza a dar cuenta y a sincerar, ¿no? Porque yo creo que, como decíamos al principio, eh, no hay reproche, o sea, eso justamente es una de las cosas importantes que se trabaja en el altar del agua, es que no hay culpa, pero sí hay responsabilidad. O sea, Ujú. tenemos una responsabilidad de haber recibido este cuerpo, este regalo maravilloso que es la vida y que no hay tiempo que perder. Entonces, ahí es donde realmente viene la diferencia entre responsabilidad y culpa,
porque no hay culpa, pero sí hay responsabilidad. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo de la mejor manera y no engañarnos, digamos, diciendo sí quiero, pero no, y entonces, bueno, en todo caso, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana, ¿no? Y ahí viene el problema, porque realmente en el momento que la conciencia está lo suficientemente madura, es donde poco a poco va a empezar a apretar el acelerador y a darse cuenta que todos los otros trabajos o actividades o intereses que uno tiene en este mundo son simplemente el pretexto para desarrollar la conciencia. El verdadero y único trabajo es evolucionar, porque finalmente eso es lo que la vida te está pidiendo, eso es lo que el futuro te está pidiendo, es lo que tus hijos te están pidiendo, el ser una mejor persona, porque eso es lo que vas a dejar. Eso es lo que vas a dejar como contribución a la especie. Eso es lo que vas a dejar al campo mórfico. Entonces, no hay esfuerzo inútil que cualquier persona haga que eso no queda grabado y que no sea útil para la siguiente generación. Entonces, si pensamos en términos de especie, todos nuestros esfuerzos van a quedar registrados y van a ser beneficiosos. Entonces, por ese lado, es realmente importantísimo, realmente el ir entendiendo eh, y sincerándonos, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de caer en esos espacios de autojuicio y crítica y flagelarnos porque, uy, estoy decepcionado de mí. O sea, eso todavía es peor. Yo prefiero una persona que no hace nada que una que se insulta por no haber cumplido la meta. Ahí hay un tema también complicado y me parece que es importante que quede bien claro. O sea, todo este trabajo se hace con alegría y con sonrisa. Es un trabajo de esfuerzo y no de sufrimiento. Entonces, pero de eso se trata, ¿no? Que realmente cada día ajustamos la cuerda un poquito más, nos esforzamos más, ¿no? Somos capaces de mantener nuestra energía en un punto más elevado y siempre con una sonrisa. El tema de renovarnos, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de no se pone el vino nuevo en una vasija vieja, es por todos los parámetros y programaciones que tenemos. Imagínate, ¿no? Ya Jesucito 2000 años atrás ya entendió simplemente, la mente no ha cambiado un centímetro no sé, en 10.000 años. Es increíble cómo la sociedad programa la mente y esta mente sigue siendo igual a pesar de tanta tecnología. Entonces, una enseñanza verdadera no es compatible con un nivel de programación como la que tiene el ciudadano promedio de este tiempo. De la vida es a través de los filtros, ¿no? De lo que llaman ahora sesgos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, poniendo el caso más típico, es el sesgo de confirmación, que dicen que es el que todos usamos para seleccionar o privilegiar la información que confirma nuestros entendimientos. Entonces, si hay 100 teorías, nosotros vamos a prestar atención a aquella que resuena con nuestra forma de pensar. Imagínate que todavía crees en que deberían haber esclavos en la Tierra, entonces tú vas a buscar la teoría que confirma que eso es así, porque según la teoría de la evolución hay especies o razas que deberían estar por encima de otras. Y así funciona la mente humana. Entonces, toda esa programación que es totalmente antievolutiva, tiene que ser primero eliminada, ¿no? Para que la verdadera enseñanza, el verdadero conocimiento pueda ocupar su lugar. Porque si vamos a querer encajar una cosa con la otra, no se puede, son totalmente incompatibles. Entonces, en todo caso, por eso imagínate la potencia, la claridad de quienes realmente resumieron los 4 altares en 4 palabras. O sea, eso es realmente maestría, no escribir un libro. Un libro lo escribe cualquiera,
simplemente decir 4 palabras y con eso tienes toda una escuela. Es callar, saber, querer y atreverse. El resto ya es un poco redundante, pero evidentemente para poder entender lo que implica callar, ¿no? O sea, te puedes pasar 20 años por palabra. Así que mi idea es que realmente pues yo pueda ayudar a que pasen el menor tiempo posible hasta antes de acceder a lo más profundo y concreto de este conocimiento. Ujú. Entonces, ese es un poco el sentido que le daban tanto Pitágoras como Jesús, digamos, a la preparación. Ok. Y por eso yo digo orden, dije orden y por ahí no querer, aunque son así como primas, como buenos hermanos, las dos Ajá. palabras, ¿no? Porque lo que veo es que no se trata Ujú, solamente de recibir una información de buena calidad, que eso está muy bueno, pero sino también de acompañarlo con cuerpo físico, emociones, intelecto, es una tríada. Eh, así es. Si no, yo pienso en otra época mía en la que, por ejemplo, me alimentaba muy diferente, que mi vasija física no era capaz de contener Ujú, este tipo es de... eso. Ujú, de información. Exacto. Bueno, recién creo que un poco me gusta porque me vas adelantando la pregunta que viene. Y la que viene tiene que ver con este texto que compartiste hace muy poquito, que se llama La realidad. Es una pregunta Ujú, que hiciste, ujú, en donde tocas el tema de eh, la interpretación de la vida, el sistema de creencias, ujú, y que para ujú, liberarnos tenemos que renunciar a las ideologías, a deconstruir y a desaprender. Entonces, cuando uno mira ujú, un poco en términos generales cuáles son las referencias mentales que están dentro de nuestro intelecto y ve que los dioses o las referencias que cada uno ujú. tiene están llenos de comportamientos emocionales tóxicos, Ujú. violentos, Sí, sí, sí. y después nos dijeron que fuimos hechos a imagen y semejanza, cuando, Imagínate. cuando lo más probable es que sea al revés, ¿no? Fue al revés. Ujú. Que los construimos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, profundizar un poquito en esto que sería, ¿de qué se trata pasar de ser una persona ideologizada a ser un humano Ujú, real? ujú. No controlable por este tipo de pseudointeligencia, ¿no? Así es. Tocar un Pues sí, poquito por ahí. esto es justamente, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de una persona ideologizada, es justamente una persona que ha asimilado patrones ideológicos. Entonces, porque estamos un poco tratando de mantener, de difundir el hablar cada vez con mayor propiedad. Entonces, ya no usar esto de patrones mentales, sino como incluyendo, digamos, incluso los patrones corporales, ¿no? Que son todo un tema que algún día también por ahí comentaremos, ¿no? Cómo por desconocimiento incluimos posturas corporales que a la larga nos pueden causar muchos problemas en la salud, pero digamos, casi siempre nos hemos enfocado en pensar en patrones mentales como en esta parte totalmente reductivista, ¿no? Del lenguaje que asocia el pensamiento con la mente, ¿no? Y no incluye las emociones ni el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de patrones mentales, realmente estamos hablando de los 3 niveles de la mente, y cuando hablamos de patrones ideológicos, son concretamente para referirnos a patrones de pensamiento. Es como absorber o hacer propia una ideología. Entonces, así hay que darle una revisión
a todas, digamos, a todos los patrones ideológicos que hemos absorbido, ¿no? A lo largo de la vida, como por ejemplo, este, hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que está ahí en el librito, que dice, Dios bendice a los ateos porque están más cerca de la verdad, ¿no? Entonces, aparentemente parece una contradicción, pero no lo es, ¿no? Lo que realmente quiere decir es que si en algún momento tú no revisas el concepto que tienes de Dios y te das cuenta que Dios no es un concepto que pueda ser asimilable por ningún ser humano, entonces tu experiencia de Dios es cero, es nula, porque no es algo que tú has vivido, sino algo que simplemente has interpretado a través de un concepto. Por eso es bien interesante cuando todo el mundo habla de Dios y yo por dentro me sonrío, ¿no? Y digo, ¿de qué Dios me estarás hablando? De ese Dios creado a imagen y semejanza, lleno de emociones tóxicas, lleno de venganza, lleno de cosas que evidentemente no entran dentro de las cualidades divinas, pero que sin embargo se vuelve como una especie de palabra invulnerable, ¿no? Que todo el mundo pone por delante, como decir yo soy creyente, yo creo en Dios, pero son cosas que en la práctica luego yo he podido experimentar, por ejemplo, en ceremonia, cuando realmente la cosa se pone fuerte y tú tienes que buscar amparo, buscar ayuda, ¿no? Y me pasó, o sea, decir, bueno, Dios, ayúdame. Y de pronto responde una voz, ¿de qué Dios me hablas? ¿No? Y te empieza a hacer como una revisión de todas las veces que pudiste manifestar una energía realmente amorosa, de ayuda, de comprensión, de tolerancia, de contención, y no lo hiciste. O expresas que tú lo encarnas. Ese Dios que existe vagamente en las teorías espirituales, eso es mentira, eso es un cuento. Simplemente lo que existe como divino es lo que tú puedes encarnar, es lo real y lo concreto. Entonces, hablar de Dios en términos conceptuales es simplemente fantasear. Entonces, ahí es donde creo que realmente el tema de desideologizarnos, ¿no? Es prácticamente un sinónimo elegante de decir desidiotizarnos, ¿no? Porque estamos viviendo la vida idiotamente, asumiendo un montón de teorías que vaya a saber Dios realmente si son ciertas. Entonces, yo creo que el tema pasa por revisar absolutamente todas las teorías, que si existe la reencarnación, que si existen otras vidas, o sea, yo simplemente lo metí todo un saco y lo tiré al fuego. Si algo sobrevive de allí, será la verdad, ¿ya? Y la verdad es que no quedó nada, no quedó nada. O sea, todas mis teorías espirituales que había leído durante 20 años, o sea, no sobrevivió ni una. Simplemente, mira, si esto es verdad, ya vamos a verlo más adelante. Ahorita ni te preocupes. Ahorita de lo que me tengo que preocupar es que aquello que he leído yo lo pueda poner en práctica en el momento que realmente lo necesito. ¿Ya? En el momento que tengo una discusión por delante, en el momento que tengo que ser justo o ser amoroso, ¿no? En cada situación real de la vida, allí es el momento de ver si realmente he podido no solo retener la información que por la ventanita, pero luego no tengo la energía de ponerlo en práctica. Entonces, ahí es donde se termina de cerrar el circuito, ¿no? Porque si por un lado es muy importante la memoria, el poder retener ese conocimiento, de nada nos sirve si solo se queda como saber, ¿no? Se va a quedar en el altar del agua como una bella emoción de me encantaría, ¿no? Pero luego a la hora, cuando viene la prueba de fuego y tengo que manifestar, no lo puedo hacer. No puedo perdonar, no puedo realmente manifestar otro tipo de emoción, eh, o simplemente claridad o simplemente justicia. Una justicia, pero
justicia de verdad, ¿no? No la justicia que, que me conviene, que Ujú. también es así como la mente es maravillosa para que mi injusticia parezca justa. Entonces, hay un punto ahí muy, muy preciso en donde justamente toda la información tenemos la oportunidad de llevarla a la práctica, pero las cifras son como que el 90% de las veces no podemos. Simplemente no lo hacemos por falta de energía. Ahí es donde viene el problema, ¿no? Buenísimo. Eh, no sé si alguien quiere, yo tengo una lista interesante de preguntas, pero por ahí vayan preparando alguna, así la hacen directamente ustedes, ¿les parece? Pero bueno, mientras tanto, eh, ¿cuál es la sinergia que podés compartirnos que hay entre el camino de medicinas y las y plantas sagradas y los cuatro altares? Porque algunas personas que están en el grupo de estudio o que llegan al libro o que les llegan los cuatro altares, quizás no estén en un camino de medicinas o de plantas sagradas. Ujú. Entonces, ¿cómo vivís esa integración vos y cómo lo ves también seguramente conoces personas que eso, ¿no? Que simplemente están con el libro y quizá no con plantas sagradas? ¿Cómo ves la sinergia que hay entre los dos? Bueno, de hecho, el libro, lo he dicho muchas veces, es realmente casi un trabajo de arqueología, ¿no? No hay mucho, o sea, hay un par de cosas, digamos, que sí hemos podido nosotros aportar, como es la conexión de los elementos, ¿no? De los símbolos con el mundo más inmediato, ¿no? Como, por ejemplo, decir, la tierra es mi cuerpo, el agua mis emociones, pero la estructura fundamental, o sea, tiene miles de años. Entonces ahí no hay nada nuevo, simplemente está basado en el orden natural, ¿no? Pero el, sin las medicinas, no sé qué tanto la mente pueda encontrar otros mecanismos de desprogramación. Ujú. Yo creo que justamente una de las mayores, digamos, ventajas que aporta es que actúan directamente como un pequeño expansor o alimento de la conciencia, que es lo que te permite separar y darte cuenta de qué es la mente, ¿no? Como que yo no he encontrado realmente otras cosas. Bueno, de hecho la meditación sí, pero el tema es como que el nivel de poder ver objetivamente sus patrones, cuerpo, emoción y de ideología, y verlo nos traen de la nariz de un lado para otro, sin la medicina sería bien difícil, Ujú. ¿no? Hace muy poquito justo comentaba al día siguiente de una ceremonia, a mí la medicina no me pasa una, ¿ya? Y yo le decía, mira, yo después de más de 40 años me pasa exactamente lo mismo, que no me pasa una falta. O sea, Ujú. no hay una cosa que pudiera haber hecho mejor que no me lo haga notar. Entonces, ahí es donde realmente uno se da cuenta que pues es un maestro o una maestra insustituible, porque no hay ninguna persona, imagínate que tuvieses una especie de policía 24 horas que todo el tiempo esté encima tuyo para hacerte ver dónde fallas. O sea, Ujú. qué lujo es ese, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque luego
te sientas a tomar y si realmente has podido cultivar esa relación, siempre vas a tener la oportunidad de rectificar y no se trata de simplemente de hacer cosas malas, sino se trata de no hacer las cosas buenas, Ujú. no hacer todo el bien que podrías hacer por flojera, por descuido, cosas que la medicina te va a hacer notar en donde pudiste aprovechar mejor la situación. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, también, o sea, no es que esté vendiéndoles el tema de la medicina como pues la solución de todos los problemas, porque no es así. Yo lo que observo en mi vida normal es que para cierto grupo de personas, la medicina se vuelve o trabaja de esta manera, que no te pasa una, pero también está la posibilidad de hacer todas las cosas mal y igualito que un antibiótico mal tomado, si tú no respetas, digamos, el protocolo con el cual fue creado para completar, digamos, la bacteria, ¿ya? Cuando uno no hace caso, o sea, la medicina te dice, oye, tal cosa, va una, te lo vuelve a decir, van dos, y te lo dice por tercera vez, y tú no haces nada, la cuarta vez simplemente te ignora y te dice, te felicito, lo estás haciendo muy bien. Y yo creo que eso es el momento más triste de la vida, porque ya no hay remedio, no hay nadie que te pueda ayudar. Claro. Simplemente te quedas solo a la deriva en la mitad del océano, ¿no? Naufragando sin tener ninguna ayuda que te pueda volver a decir, oye, fíjate que has estado haciendo las cosas mal. Y yo creo que eso lamentablemente le pasa a muchísima gente que toma medicina y ni la medicina ni ningún otro ser humano podría realmente ayudar a que una persona pueda hacer un acto de conciencia y rectificar su propio camino. Así que también la medicina tiene sus límites, si lo haces bien, es una gran ayuda, pero si lo haces mal, te pierdes por completo. O sea, en lugar de traer la claridad, que sería lo que uno obtiene con el altar del fuego, te va a dar el efecto contrario y va a ser puro humo y confusión. Ajo. Ujú. Eh, qué bueno. Eh, queremos tocar el tema también. Bueno, gracias por esta profundidad, Loncito. Me re gusta esto que estamos compartiendo. Me dan ganas de agradecerlo y no guardármelo. Eh, ¿cómo, cómo podés compartirnos? Porque todos lo cantamos y con muchas ganas, pero profundizar, solo el amor puede curar. Ujú. Claro, uf, te juro, cada vez que llego a ese momento de la canción, siento que tengo que apretar las tripas y sacar el canto desde más abajo, ¿no? Porque implica una responsabilidad, o sea, primero para contigo, ¿no? De, claro, al principio quizás no es tan evidente, ¿no? Pero ya cuando eres morador del piso 6 y se suman y se acumulan una cantidad de malas prácticas que ni siquiera es sino por puro desconocimiento, uno tiene que poner realmente mucho énfasis en todo el trabajo regenerativo, ¿no? Cuando vas asumiendo un poquito más de conciencia, ¿no? Pensando que realmente, pues, no es como la mayoría se imagina, que la mejor parte de la vida, pues, está entre los 15 y los 25, sino que realmente puede estar, ¿no? En los últimos momentos de la vida, Ujú. porque es donde uno capitaliza, ¿no? De alguna forma, toda la experiencia.
la buena y la mala, ¿no? Me acuerdo una frase que me encanta, que es, las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones. Entonces, uno con los años, ¿no? Lo que ha juntado no es exactamente una suma de buenas decisiones, sino una suma de malas decisiones que son realmente tu tesoro, ¿no? Yo sé una cantidad infinita de cómo no hacer las cosas, ¿ya? Y eso es lo que realmente me ayuda a hacer las cosas de manera diferente y de que salgan bien. Pero ha sido los errores, ha sido el dolor, lo que también ha sido un maestro, ¿no? Importantísimo en la vida. Ujú. Entonces, esto hace que uno tenga que aprender, ¿no? A partir de los 50 años, a cuidarse de una manera casi obsesiva, porque allí es donde realmente vas a empezar el tiempo de la cosecha. Todo el tiempo anterior, pues uno siembra y siembra y siembra, y bueno, la mayor parte de lo que siembra son errores, pero como vemos, o sea, no son errores que no sirven para nada, sino son errores que son tremendos aprendizajes de cómo no se hacen las cosas. Ujú. Y paradójicamente, cuando ya sabes cómo hacer las cosas, pues por ahí te empieza a fallar el cuerpo, se te va la energía y es donde más energía necesitas y más necesitas tener un cuerpo sano, vigoroso y alegre. Entonces, por eso solo el amor puede curar, porque realmente la historia empieza que es el amor por ti mismo, es el amor por la vida. Al final no hay diferencia. Justo en una última ceremonia en altares, se abrió un debate, ¿no? Estábamos en el cuarto altar y todavía emociones, ¿no? Diciendo, no, pues que yo puedo amar a mi pareja. O sea, yo claro que lo puedes amar, ¿no? Pero no ese es el tema, sino que si realmente has entendido lo que una persona puso con mucha claridad es, pero yo no entiendo si el amor incondicional es incondicional, ¿por qué está los hijos? ¿No? Porque en realidad el amor a los hijos debería, el amor que yo le tengo a mi hijo debería ser el amor que le tengo a todos los hijos y a todas las madres y a todos los perros y a todas las flores. Y yo le dije, sí, tienes absolutamente toda la razón, porque si tú seleccionas, digamos, a un grupo pequeñito de personas para decir, ellos son los depositarios de mi amor incondicional, es una mentira. Simplemente lo que queríamos decir con que en el altar del amor están los hijos es porque es un símbolo, como cualquier otro. Es como el símbolo de los abuelos o el símbolo del padre para la energía masculina y el símbolo de la madre. Entonces, no es que los hijos sean el único recipiente del amor incondicional, sino que son el símbolo a través del cual podemos empezar a expandir, ¿no? Entonces, el amor realmente es poder amar absolutamente todo con la misma calidad, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, todo va a provocar la misma cualidad de amor en nosotros. Y hasta que no lo logremos, ¿no? Que todavía seamos susceptibles a que hayan cosas que me gustan más o hay personas a las que me es más fácil amar que a otras, entonces simplemente que todavía tengo que darle más vueltas al asunto. Es simple. O sea, no se trata de, ay, no llegué, ya nunca más podré. No, simplemente por eso es una rueda, un camino, que cada vueltita que le damos es una espiral más y una oportunidad más de comprender mejor qué cosa es el amor, ¿no? Entonces, con ese entendimiento y con esa humildad, poder caminar este camino de manera de que
Si en algún momento no me alcanza el amor, no hay problema. Simplemente sé que necesariamente vamos a dar una vuelta más. Y esa vuelta voy a estar más atento de perder menos energía para poder llegar al final de la vuelta con más energía, y cuando me toque pagar el precio, voy a tener la energía suficiente y cambiar, evidentemente, un pensamiento por el otro pensamiento, que es el que ya, pues se acabó, me importa un cuerno tener la razón y simplemente lo que quiero en esta vida es aprender a amar. Eso es así como el último pensamiento con el que uno debería despedirse del altar del fuego, ¿no? O sea, no me importa si tengo, no tengo la razón, simplemente ya entendí algo que está más allá del entendimiento, ¿no? Esa es la paradoja. Y a partir de allí, pues evidentemente solo el amor puede curar, ¿no? Porque no importa si es el amor en las manos de una persona con un bisturí, o sea, también vale, ¿no? Si toca, digamos, experimentar ese tipo de amor, también vale, ¿no? Pero evidentemente hay millones de otras formas también de experimentar el amor y cómo cura. Ajo, amén. Hay una parte que es un poco construido como bien y mal, justamente es una de las ilusiones más grandes de la mente. En la naturaleza no existe, digamos, estos parámetros, no existe la ley. La ley se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, pues te atienes a las consecuencias. Entonces, un poco esto de las cuatro palabras plural, en la cual hay el tiempo de callar, hay el tiempo de saber y hay el tiempo de querer. Entonces, muchas veces que he reflexionado, porque pues sí he sido una persona que le ha tocado experimentar mucho dolor y sobre todo poder ver la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, entendiendo que el dolor es lo inevitable de la vida y el sufrimiento es lo que la mente crea en torno al dolor, ¿no? En el sentido que el dolor te da un golpe, pero el sufrimiento te trae una enfermedad. Entonces, cuando yo mismo me preguntaba, y bueno, ¿hasta cuándo vas a sufrir? ¿No? Y esto me lo preguntaba incluso en ceremonia, la respuesta era hasta que quieras, ¿ya? Y esto es bien importante entender porque tiene dos acepciones, ¿no? En el sentido de que hasta que quieras, quiere decir que está en tus manos, está en mis manos el decidir, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pero lo más importante, lo más maravilloso de esto es que lo que te está diciendo es hasta cuando realmente entiendas la profundidad de la palabra querer. Entonces, no hay que castigarnos mientras no queramos, simplemente es porque todavía no estamos lo suficientemente maduros como para asumir ese compromiso que una parte de nosotros intuye, pero la otra parte no se compromete. Entonces, el punto está en que lamentablemente tenemos que aceptar, ¿no? Que en la vida vamos a tener dos grandes maestros. Uno se llama amor y el otro se llama dolor. Y cada uno elige, ¿no? De quién pues quiere recibir la lección. Y ahí es donde te digo, por eso empecé hablándote de la ley, ¿no? Porque en la naturaleza no existe el bien ni el mal, ¿no? Digamos, la leona que mata a una gacela es una madre que está llevando comida a su cachorro. Entonces, eso no es ni bueno ni malo, simplemente cada uno hace lo que tiene que hacer. Y así, en la ley natural, pues el dolor está para
darnos una experiencia, darnos una información, y uno tiene que tener justamente allí todo el entendimiento para explicarse, autoexplicarse por qué todavía tengo tantos diferentes quereres. Y eso es uno de los, digamos, conocimientos más importantes en el tercer altar. O sea, entender que cuando no quiero suficientemente una cosa es porque mi energía está dividida todavía, y eso te lo digo por experiencia, ¿no? Porque yo pues fui una persona que tenía muchos intereses diferentes. Me gustaba desde, no sé, la fotografía, la música, el cine, o sea, tenía mi energía dividida en demasiadas cosas y no podía entender esto de por qué tenía que concentrarme en una sola, ¿ya? Y ahí es donde realmente uno entra en un nuevo nivel de entendimiento de la palabra querer, porque si quieres dos cosas, no vas a poder dar el paso o el salto que uno tiene que hacer para llegar al cuarto altar y que la rueda gire, ¿no? Ese es lo que pasa, que para dar ese paso no basta el 99.9, tiene que ser el 100% o nada, si no la rueda no se mueve. Entonces, lamentablemente, el sufrimiento está allí para decir, así no es la vida, ¿ya? Simplemente hasta que te canses de sufrir, y por eso te digo que suena un poco duro, pero no me siento culpable, porque te juro que es la ley. Entonces, cada uno sufre hasta que quiere. Yo te digo, eso no tiene nada que ver con el dolor, ¿no? El dolor es una cosa real y totalmente respetable, pero el sufrimiento es totalmente subjetivo y se trata simplemente de cómo cada uno hace un autoanálisis de por qué todavía queremos cosas que son contradictorias, ¿no? O sea, por ejemplo, tipo alimentación, ¿no? Quiero tener una alimentación sana, pero todavía me encanta comer determinadas cosas que sé que no están bien. Es así de simple. Entonces, la gran pregunta es y será, ¿qué es lo que quieres? Y yo creo que dependiendo de la gentil respuesta, porque no se trata de martirizarse, ¿no? Pensando, uy, todavía no quiero comer sano. O sea, algún momento algo en ti va a resonar con el tema de salud y va a decir, pues no quiero volver a intoxicarme de esta manera, ¿no? No quiero volver a comer trigo con glifosato, punto. Es algo así. Entonces, no, lo que pasa es que a mí me encanta el pan, pero sí, o sea, come pan cuando sepas que es trigo orgánico y cuando no es orgánico, ni loco, ¿no? Entonces, así hay miles de ejemplos en los cuales nosotros vamos a poder indagar, y esto es importantísimo, digamos, para lo que llamamos el autoconocimiento, ¿no? Entendernos por qué todavía operan con tanta fuerza ciertos patrones que se pueden considerar, digamos, que no están alineados con nuestra intención de evolucionar, pero son patrones. Entonces lo que hay que hacer es simplemente, pues ahí, ir disolviéndolos, desintegrándolos, para que en algún momento nuestra energía se vaya volviendo cada vez más coherente, ¿no? Y no hayan, por lo menos, si no hay un solo querer, que no hayan tanta diferencia que generen contradicciones tan grandes, que provoquen sufrimientos tan grandes, sino se trata de cada vez ir aminorando nuestra propia incoherencia. No creo que sea así como tan fácil ni que alguien pueda de la noche a la mañana, pero sí creo que es un camino de, sin flagelarse, ser consciente de nuestra incoherencia y cada mes, cada año, tratar de ser un poco más coherente. Eso es para mí un poco la ruta. Qué bueno. Guara, guari. Ujú. Guara, ahí va, algo más, ahí.
No, gracias. Encantado. Gracias, Aloncito, porque me tocó mucho a mí también. Ajá. A A mí todos, a también. todos. A mí también. Me sumo en esta. Gracias, Alonso. Qué bueno. Ajá. Acá en la casita charlábamos seguido el tema del querer, realmente es el tema de acá de la casa, y veía como tres palabras que pude hacer una teoría y que tiene que ver con el querer, tiene que ver con el enfoque y tiene que ver con la propuesta. Me gustaría compartírtela y compartirla, pero a ver si podemos meternos ahí adentro, si hay que Ujú. ajustar alguna parte del tornillo. A ver. Entonces yo tengo un enfoque acerca de lo que digo que quiero, acerca de mi querer. Ujú. Tengo un enfoque. Entonces, creo una propuesta para tratar de lograr Ujú. ese querer. Y inmediatamente vienen las pruebas, ¿no? Y los desafíos de todos colores. Eh, y lo que yo veo que cada vez que pasa el fuego, que el querer sigue siendo el mismo. Mi querer Ujú. no cambia, lo que varía es mi propuesta. Y Ujú. yo lo que tengo que ir cambiando es la estrategia, pero mi querer sigue, Ujú. pasa al fuego y Sí, sí, sí. sigue parado el querer. Te Entonces, lo pongo en tres palabras: el qué, el cómo y el cuándo. ¿Mm? ok. Sí. No, y de lo Ujú. que compartiste recién, con respecto a la propuesta, lo que me resulta interesante, quiero ver si me quedó claro, es que no solo se trata de crear una estrategia de ir hacia ese querer, sino de limpiar el camino de todas las incoherencias que están eh, en esa línea. O sea que es un doble trabajo, no se trata de a ver cómo voy hacia allá, sino ver cómo sucede con menos rozamiento, con Así es. menos fricción. Ajá. Laura, levantaste. Es con la vasija nueva, porque si no vuelvo a poner el vino en la vasija vieja. ¿A eso te referís? El vino nuevo en la vasija vieja. Es Sí, correrse de... parte, Claro. incluye eso, sí, tal cual. Ujú. Y por ahí Verónica me contaba también parte de alguna pregunta tenía que ver con todo esto que genera una cierta incertidumbre, ¿no? También de uno está queriendo, pero al final termina no sabiendo si ya está caprichoso y eso genera como... No. Bueno, igual por eso te lo decía en una forma simplificada. El querer es el qué, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? La estrategia es el cómo, pero luego eso va a estar, digamos, en función de la cantidad de energía y eso determina el cuándo. Ujú, ¿No? ok, perfecto, Lo veo, es bastante sencillo, es orgánico totalmente. Entonces, perfecto. está bien, o sea, tener ahí la claridad del querer, pero luego, ¿no? El cómo va a cambiar, va a variar en cada momento, en cada circunstancia, va según tu punto de vista, tu nivel de energía, tu nivel de conciencia, va a Ujú, haber una aproximación diferente. Hay momentos en donde con la justa vas a poder ser justo, ¿no? Hay momentos en donde vas a permitirte ser un amoroso, ¿no? Y vas a poder entregar más de lo que la situación merece. Y así, yo creo que eso es un poquito, por eso en general, o sea, lo que recomiendo a todo el mundo es métanse en cuanto problema puedan, ¿no? Asuman responsabilidades, o sea, esa idea de irse a retirar, ¿no? Ahí a los Himalayas, a una cueva o ahí al Bolsón y ahí, no, o sea,
¿Por qué? Porque en situaciones ideales, si no tienes conflicto, no vas a poder realmente como visualizar, ¿no? Visibilizar todo lo bueno y todo lo malo, toda tu coherencia y toda tu incoherencia. Yo creo que los apretones que nos da la vida es justamente para visibilizar los encontrones que tenemos con las personas, es para ver el grado de manejo emocional que tenemos, ¿no? Hasta dónde realmente puedo manejar mis emociones y permitir que tenga el intelecto una manifestación, ¿no? Evidente, de decir, bueno, disculpen, es como decir, disculpen chicos, pero aquí yo estoy al control y esta emoción va, esta emoción no va, ¿no? Entonces, cada situación de la vida para mí es la oportunidad de poner en práctica algo. A veces puedo, a veces no puedo, ¿no? Pero por eso que la ruedita está ahí girando al servicio para generar y generar mayores oportunidades. Ujú. Buenísimo. Fe y esperanza, Aloncito. ¿Qué es la fe iluminada? ¿Es una ciencia sagrada? ¿Qué... Uy, uy, uy. Pues sí, eso también me parece un punto importantísimo, ¿no? Porque eh, fe y esperanza se pueden, o sea, estamos en un tiempo que es muy, muy complejo porque si bien muchas cosas están sujetas a una ley de distorsión, en donde inevitablemente terminan expresando todo lo contrario de lo que originalmente eran, ¿no? Son casi textuales palabras del libro. Las palabras no escapan a esta ley. Entonces, con el tiempo existen una cantidad de palabras, incluidas el amor, ¿no? En donde encontramos que estas palabras usadas en forma coloquial, incluso vulgar, están expresando todo lo contrario, Ujú. ¿no? Es como, por ejemplo, cuando un pederasta dice, no, lo que pasa es que si el niño consiente en un trato amoroso, eso ya no debería ser un delito, ¿no? Y ahí vemos cómo se puede usar la palabra amor para generar una confusión terrible, espantosa, Horrible. y eh, pues ahí lo tenemos en el día a día de hoy, ¿no? Cómo las palabras se han podido distorsionar tanto. Y lo mismo sucede con la fe y la esperanza, ¿no? Por ejemplo, tengo fe en que todo va a cambiar, que todo va a mejorar, pero yo no hago nada, ¿no? Tengo esperanza de que alguien va a venir a arreglar las cosas, ¿no? Sea un nuevo Jesús o sean los extraterrestres. Entonces, la esperanza, que realmente es una cosa maravillosa, se va a convertir en un veneno, porque lo que va a hacer es apagar totalmente el fuego de mi acción, de mi necesidad de transformar, de devolvernos al orden natural. Simplemente voy a estar ahí esperando, en la esperanza de que alguien haga lo que yo debía haber hecho. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado con ir a una segunda lectura de lo que significa cada palabra que utilizo para no caer ahí en el sueño, ¿no? Y pensar, sí, porque yo soy una persona de fe que tiene mucha esperanza, pero que luego a la hora de la hora no hace nada. Ujú. ¿Mm? Ok. Em, si pudieses hacer una actualización de los cuatro altares, versión extendida, ¿qué nuevos capítulos le pondrías? Bueno, últimamente, pues estamos hablando muchísimo sobre el tema del sistema de recompensa, que sería algo que pondría en el capítulo 1, justamente hablando un poco más, ¿no? En términos biológicos y de neurociencia, para entender cómo eso es la base de lo que llamamos nuestra programación, tanto corporal, emocional como ideológica, y que ya está perfectamente entendido y explicado,
pero que lamentablemente no ha llegado aún a la sociedad, sino que se ha quedado todavía con fines comerciales, ¿no? En el sentido de que ese entendimiento lo tienen los grandes gurús del neuromarketing y que están usando para venderle cuanta porquería pueden a la gente, ¿no? Entendiendo que las personas pues son objetos programables y que desde ahí se pueden manipular todo, el cuerpo, las emociones y la ideología. Entonces, mi intención principal en estos tiempos es tratar de develar o de acercar este conocimiento a las personas para entender que cada patrón corresponde a una red neuronal que uno usa y mientras más lo usas, más eficiente se vuelve en buen sentido o en mal sentido. No, mientras más usas un patrón, más te domina. Mientras más lo resistes, se disuelve. Entonces, sí hay varios capítulos en ese sentido que me encantaría todavía introducir, pero por ahora, pues siento que todavía tengo que acumular un poco más de información para poderlo incluso distribuir entre los tres altares, ¿no? Y poder entender un poco más acerca del efecto de la biología en las emociones y el efecto de la biología en la ideología, ¿no? Eso también me parece que son temas que están pendientes, que ayudarían mucho, digamos, a explicar el momento actual que estamos viviendo. ¿Eso es patrones corporales? También, o sea, Claro. también, eso es otro tema, no lo hemos mencionado mucho, pero sí creo que, por ejemplo, es una información que yo recién he empezado a prestar atención y que me parece que es algo que debería estar junto con lo anterior, ¿no? Con la información de patrones emocionales e ideológicos desde que uno es niño, ¿no? Aprender a entender, digamos, esto de la conciencia corporal para no generar disfunciones cuando uno ya es mayorcito. Ok. Bueno, tengo más preguntitas, pero también Marisol, Guille, Claudia, Marce, que me estuvieron comentando que tenían por ahí alguna. ¿Quieren hacerla ustedes? La pregunta. Pongan, salgan del silencio si quieren. Si no, seguimos. Pero cuéntenme. A ver, lo puedo intentar. Me es difícil formularla por ahí. Eh, yo lo que siento es como que estoy un poco perdido por momentos. Y se me viene por ahí un poco como la pregunta más orientada a cómo construir confianza, ¿no? Porque por momentos siento que toco algunas cosas que las siento realmente más profundas y que tienen que ver con este camino del corazón también y como por dónde va. Y por ahí después me pierdo porque mi sustento económico está fundado en un trabajo que ya no me resuena y me cuesta soltar, porque es la única forma que conozco hasta ahora de sostenerme. eh, y me empieza a conflictuar todo, me siento como frisado y perdido, esa es como esa sensación, ¿no? Y cómo superar eso, no sé, a veces tengo un montón de sustento, por ahí a veces me sentí más identificado con el principio de la charla también, como que a veces como que racionalizo mucho, a veces puedo contactar con esa información y llevarla al cuerpo y a veces estoy como ahora que me siento como más frisado y más perdido, como que me falta la confianza para poder dar ese salto, por eso también me sentí muy identificado con lo que preguntaba Guara, ¿no? Que siento hace también tiempo que quiero hacer una transformación, pero como que coqueteo con esa transformación y no termino de dar ese paso. Y ahí me empiezo a angustiar un montón, o sea, porque es como que vuelvo al mismo lugar que estaba antes, como si fuese un miedo a cambiar y jugármela, a saltar a ese vacío, ¿no? Bueno, no sé, algo por ahí. Si se entiende un poco lo que quiero preguntar. No, está perfectamente clara y es una situación, digamos, que pues, en todos los años que llevamos haciendo este trabajo de cuatro altares, siempre sale en primer lugar, ¿no? Porque
que de pronto descubren, ¿no? O confirman que están haciendo algo que su corazón no quiere. Entonces, Sí. evidentemente, esto es un punto que es ineludible, ¿no? O sea, cada ceremonia nosotros ponemos antes que nada el punto de que, pues, esto se hace con la más pura de las intenciones que hace, pero que evidentemente tiene que estar en resonancia, ¿no? Actividad económica, porque si no, eso te va a crear una disonancia que va a ser tremenda y que la vas a poder cargar hasta un punto que te va a Ahí se cortó un poquito, complicar, te va a Alonso. atormentar, y que hay un momento en donde esto se va a volver una carga. Eso, lamentablemente, Ahí vuelve, ahí va a volver. Capaz que use la otra conexión de internet, pero está clarísima la pregunta, Guille. Ay, me re resuena, o sea, no sé, estoy ahí, estoy al borde, igual me cuesta, soy duro para llorar, me cuesta, pero lo No, siento ahí. Siento que pero eso es un camino cuando no tiene el corazón que necesito en ese camino, ¿viste? Y me está costando soltarlo un montón. Eh, pero bueno, no sé, por un momento quiero dejar todo de un momento para otro, no sé, es como que estoy ahí oscilando, ¿viste? Entre soltar todo, pero también qué carajo hago, también es como todo eso junto. para mí Pero es, ya nos dijeron que no podemos irnos a la montaña. No, pero Yo no soy quiero de ese las que se escapismo, ¿eh? quiere ir. Ah, eh, no, pero diste Nosotros ahí, estamos ¿qué cerca, por más? lo menos. La vemos. Igual, los que estamos entre cerros, extrañamos el horizonte del mar. A ver, ahí. Ah, ahí está. Se está conectando nuevamente. Ahí ya, está. Ahí está. gracias. Sí, bueno, Entonces, sí, escuchaba, di. lo que se escuchó es que es un tema recurrente y principal así en ceremonias, ¿no? Ujú. Hasta ahí se escuchó. Ya, y que evidentemente, pues no es nuestra intención juzgar a nadie, pero que es algo que poco a poco esa incoherencia entre nuestro hacer y nuestro sentir nos va a llevar, ¿no? A buscar justamente el camino de acortar esa distancia, ¿no? Y buscar siempre una actividad que sea pues menos contradictoria. Y evidentemente, pues la mayoría de las personas le ha pasado que el primer paso es en el vacío, ¿no? No hay como que estoy esperando el trabajo ideal, ¿no? Para soltar el trabajo viejo, sino que a veces realmente toca pues tirarse a la piscina y rezar para que tenga agua, ¿no? No hay otra manera. Y eso, el momento, hay situaciones específicas en donde pues uno tiene responsabilidades, familia, niños y cosas en la que, claro, no se trata que yo me tire a la piscina solo, sino que me estoy tirando con toda mi familia. Entonces, realmente tengo que pensarla bien, ¿no? Y tengo que crearla bien y tengo que ver por todos los medios y contar con todas las herramientas e invocar la creatividad para poder nosotros, ¿no? El buscar una mayor coherencia entre la actividad laboral y lo que mi corazón desea. Guille, bueno, mientras Guille se desmutea, o sea que a lo que te referís con que mi respuesta tenía que ver con unificar el querer para poder concentrar la energía. Como en relación a la respuesta que le diste a Guille, en relación a lo laboral, también incluiría, o sea, unificar en el querer en la vida misma que uno tiene. Tratar de como de ir llevándolo todo para el mismo lado.
Sí, total. Mira, yo recuerdo mucho una amiga que estuvo viniendo como 4 soncoñanes que hicimos ahí en Buenos Aires, ¿ya? Y desde el primer año dijo, pues yo deseo cambiar de trabajo, ¿no? El primer año no lo decía, ¿en qué trabajo? Y era así de simple, Ay, ¿no? se escuchó hasta que ella en el primer año dijo que quería cambiar de trabajo, pero no decía qué trabajaba. Ujú. En el Hasta ahí se segundo escuchó. año igual, y en el tercer año, pues ya comentó en el círculo que estaba en una empresa que vendía Roundup, ¿no? Y evidentemente, pues ya no aguantaba más, y todavía hubo un cuarto año hasta que dejó el trabajo. O sea, le tomó. El Roundup es un agrotóxico repotente. Sí, ojalá que se pueda reconectar. Mientras, mientras tanto, aprovechamos para, les pregunto a Marisol y a Claudia si quieren ustedes hacer las preguntitas después. Buenísimo. Sí, sí, sí. Mira, justo esta mañana desperté pensando que quería escribir un post, ¿ya? Que decía, este, las grandes preguntas de la filosofía en los años 70 eran, ¿está en vivo el audio? ¿Me escuchan? Sí, un poco se Sí, traba. ya. En los años 70 era, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Ya, que decía que las 3 preguntas hasta los años 70 habían sido, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Ya? En el año 2020, ¿qué voy a comer? ¿En qué voy a trabajar? ¿Y cuándo me van a devolver la libertad? Durísimo. Eh, ha, ha cambiado drásticamente el enfoque filosófico. Es muy Sí. duro, y que me permita tener una economía, ¿no?, de abundancia. Ujú, Es muy difícil, pero no es imposible. Yo creo que ahí está el desafío justamente, ¿no? sí. Pero sin mover esa pieza es como avanzar un solo pie, ¿no? Y dejar el otro pie a ver hasta cuánto te puedes estirar, ¿no? Ujú, No va a ningún lado. Tarde o temprano te vas a dar cuenta, no va a ningún lado. ok. Si bien al principio, por ejemplo, decíamos, ¿no? Métanse en conflictos, no se escapen, digamos, de situaciones complicadas, es justamente porque ahí está el material de evolución. Pero también hay que hacerlo de una forma bastante inteligente, en el sentido de cuando por alguna razón esto sobrepasa mi capacidad de procesamiento, evidentemente tengo que poner una distancia sana que me permita sobrellevar las cosas desde un punto saludable, ¿no? En el sentido de que hay una parte que es totalmente ajena a mí, que es la capacidad de agresión que las personas pueden hacer. Entonces, yo admito procesarla, ¿no? Cuando por alguna razón todavía hay una agresión mayor que la que yo puedo procesar, necesito necesariamente poner distancia, ¿no? Para realmente reconfigurarme y actuar desde una forma más sana, porque es igual como una batería que está descargada. Si está descargada, pues evidentemente la misma batería se daña. O sea, no hay manera de que yo pueda responder, tener una respuesta sana, sino que tengo que encontrar la manera de que cuando se descarga la batería hay que cargarla. Y eso lamentablemente a veces implica pues a encontrar las distancias sanas, ¿no? De no estar expuesto a relaciones que pueden ser así tan deteriorantes, ¿no? Eso sí, eh,
Muchísimas gracias, primero que nada, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Tu libro ha sido wow, una, una lámpara hermosa, creo que en el camino de muchas personas. Y mi pregunta principal es en referencia a la intuición, porque Ujú. a veces me gustaría entender cómo sabemos distinguir entre lo que es la intuición real y la intuición que a veces está tal vez empapada o son nuestras creencias, ¿no? O esto que son nuestros patrones mentales, nuestras heridas de la infancia, como que la parte que Sí. tal vez está contaminada. ¿Cómo sabemos que no estamos actuando y pensando que estamos actuando de nuestra intuición y no desde nuestro dolor? Sí, te entiendo perfecto, conozco muy bien esa pregunta. Es exactamente igual cuando la gente dice la abuelita me dijo, ¿no? Ujú, Entonces, este caso es como la abuelita intuición. O sea, existe una voz que viene desde lo profundo. No sé si es necesario ponerle un nombre, un título, decir que es la conciencia, el yo superior, no sé, no creo que sea importante, pero sí sé que hay una voz que evidentemente te transmite una información y yo normalmente prefiero llamarle el corazón, ¿ya? Ahora, ser que dentro del mundo de la mente tiene la capacidad de crear una especie de fotocopia, ¿no? De todo lo que existe en el mundo divino o en el corazón, la mente hace una copia vulgar, limitada, y ujú, desde allí nos quiere hacer creer. Entonces, por eso ha inventado categorías como una especie de espiritualidad mental o de amor mental, ¿no? De sabiduría mental. Y evidentemente, pues son categorías, pero que están usurpando, evidentemente, un nivel que al cual no llegan. Y no hay una respuesta para eso, sino la pura experiencia de ir adentro de uno y tratar de ver de dónde surge realmente esa voz, cuál es la motivación de lo que te está proponiendo, ¿no? Porque finalmente todos solamente tenemos dos tipos de fuentes de dónde surge la motivación. O surge del corazón o surge del ego, ¿no? Entonces allí es donde uno va a tener más claridad para entender si esto que parece ser una intuición está viniendo del corazón. Entonces si es del corazón sí es una intuición, pero si es del ego yo desconfío, ¿no? En el sentido de que, bueno, desconfío quiere decir que no siempre las cosas van a ser malas o buenas, ¿no? El ego puede tener buenas propuestas también, no hay que tampoco como descartar todo, sino puede tener cierto tipo de intuición y pueden haber cosas buenas, pero yo creo que lo importante en este proceso es de alguna forma hacerlo consciente, ¿no? De que no sea un engaño, de que me diga, mira, yo me quiero tomar un helado de chocolate sabiendo que soy diabético, pero no me atrevo a hacerlo directamente, así que voy a ir a la zapatería que está al costado para decirme a mí mismo que por casualidad de pronto estaba frente a la heladería. Entonces, la mente está repleta de este tipo de situaciones en donde nos contamos cuentos para lograr hacer una transgresión que formalmente, frontalmente no queremos aceptar, que nos automanipulamos. ujú. Entonces hay todo una cosa muy compleja en las dinámicas de la mente que uno tiene que aprender a discernir de dónde vienen las cosas y qué es lo que realmente se quiere hacer para realmente poder evaluar si es una verdadera intuición del corazón o es una verdadera intuición de la mente. ¿Ah? Gracias, gracias. Y otra pregunta, ¿cuándo sale tu película? Ay, La película que sí. bueno, teóricamente la tenemos programada para el 21 de septiembre. Vamos a hacer ahí ya la presentación oficial.
vía streaming online. Ujú. Qué bueno. Gracias. ¿Alguna más? Por ahí. Eh, Vero. Hola, buenas. Hola, gracias Alonso por todo, por compartirnos tu conocimiento. Cuesta mucho trabajo digerir tu libro porque pues es un camino de vida totalmente. Yo duré un tiempo tomando plantas y ahorita paré por lo que dices de que tomar y no lograr asimilar todo el conocimiento y empieza una incongruencia muy fuerte, ¿no? Entonces Ujú. quise parar todo lo que dices me resuena, me identifico con todo. Y quería preguntarte si nos pudieras, por favor, hablar acerca de la responsabilidad. Me encanta eso que dices, que imprimimos nuestra vida. Entonces, a mí me resuena mucho tu canción de Aventarnos al Abismo, pero Ujú. también me dan ganas de que la alberca tenga agua, ¿verdad? Porque tenemos que tener la energía de aventarnos, porque si no es peor, te pierdes. Entonces, yo también me siento como casi todos así medio perdida. Tengo casi 50 años y estoy en la época de preguntarme todo. Entonces, si nos pudieras hablar de lo que tú crees que nos pueda servir, sobre todo de la responsabilidad y como que darnos un empujón para que nuestras palabras y nuestros actos, o sea, para tener un poco de más congruencia, que nos des unas palabras con Pues sí, humildad. mira, tiene mucho que Gracias. ver con lo anterior, ¿no? En el sentido de que realmente por eso que ponemos la responsabilidad como sinónimo de la conciencia, porque la mente ha creado un mundo mental en el que la mayoría, digamos el 99.99% de las personas está prisionero, no sabe que hay otra historia. Y esto no es nuevo, sino que esto ya lo explicó Platón a través del mito de la caverna hace 2500 años, ¿no? Que creer que las imágenes proyectadas en la pared de la caverna es la realidad. Eso es el mundo mental. Entonces, la mente ha creado un equivalente del amor, un equivalente de la conciencia, un equivalente de la responsabilidad, y todo está creado en un sistema en donde la mente de cada uno es el Dios, ¿no? Es el que ordena, desordena, configura, hace todo. Entonces, el tema de querer buscar, digamos, el desarrollo de la conciencia, la expansión, o como de la manera que a mí no me gusta llamar, ¿no? Que es la búsqueda de la identidad, porque para mí es la palabra más degradada de casi todas. Yo lo he tratado de conducir todo a una manera que casi sea inviolable, que sea imposible de desacreditar una palabra como la responsabilidad, ¿ya? De manera que ponemos ese ejemplo en el libro de si la conciencia es igual a responsabilidad y la conciencia es una facultad que te permite percibir, entonces, si tú ves una cáscara de banana en la acera y no la levantas, ¿no? ¿Ves o no ves? Eso es para mí el punto, ¿no? En donde cada persona se hace responsable de lo que ve y no puedes falsearlo en la medida de que si no te estás haciendo responsable de algo es porque no lo ves y tampoco hay culpa, pero sí hay responsabilidad. Entonces, si tú no levantas la cáscara de banana pensando que detrás puede venir una persona distraída y se puede tropezar y se puede partir el cráneo, entonces de alguna forma no lo viste, ¿no? Pero si lo viste, es tu responsabilidad levantarlo. Entonces, así funciona con todo lo que tenemos enfrente en la vida. Miles de posibilidades de hacer cosas o de no hacerlo, simplemente de verlo. Pero puedes decir, pero lo veo, pero no tengo energía, entonces no lo ves.
porque el hecho de verlo te daría la energía para solucionarlo y levantar esa responsabilidad. Yo creo que en realidad, si incluso pudiéramos explicar la crisis del mundo actual como una falta de responsabilidad. Nadie se quiere hacer responsable de lo que está pasando, ¿no? Es como estar realmente en uno de estos autos con piloto automático, ¿no? En donde no hay conductor y todo el mundo va creyendo, pensando de que la inteligencia artificial es capaz de conducirnos al lugar que nosotros queremos. Y en un momento, evidentemente, pues la cosa colapsa, ¿no? No hay piloto, es como una especie de fuerza ciega que, pero no hay seres humanos que estén queriendo asumir la responsabilidad. Entonces, evidentemente, esto pasa, es un proceso colectivo, pero que evidentemente se necesita un factor cuantitativo para que una cantidad importante de seres humanos y dejen de echarle la culpa, ¿no? No, lo que pasa es que nos han quitado el poder. Yo digo, y lo que pasa es que nos hemos dejado quitar el poder. Entonces, dejar de echar la culpa y empezar a tomar más responsabilidad, para mí esa es la única salida real. Ajo. Bueno, Bueno, vamos con la última porque ahora mi responsabilidad es irme a tomar desayuno. bueno, si me dejan, la última pregunta, Ya. Aloncito, es si pudieses mínimo 3 preguntas, como decir, a ver, trabajo para el hogar, trabajo para la casa, que nos elijas 3 preguntas para hacernos. Si querés más, pero elegir 3. No digo las 3 principales de No, la vida, no, ya me 3 pones en preguntas. problemas. ¿Qué voy a comer? ¿En qué voy a trabajar? ¿Y cuándo me devuelven la libertad? Qué gran. O mejor dicho, vamos a modificar la tercera. ¿Cuándo me devuelvo la libertad? Qué bien. Bueno, Ujú. bueno. Muchísimas, pero muchísimas gracias. La verdad que una mañana, bueno, para otros será la tarde, para otros la noche, pero una mañana hermosísima acá. Espero que te llegue el calorcito a la Amazonía hermosa, en Baguaja. Súper agradecido. Sí, bueno, me voy a tomar un cacao caliente sembrado acá en Baguaja. Así que Qué bendición. ahí nos veremos. Está Bueno, bien. Gracias, Alonso. Gracias. Ya, Gracias. muchachos. Gracias, También. No, un Alonso. placer, de Gracias, verdad. gracias. Gracias, Alonso. por Muy Gracias, esta Aloncito. a todo riqueza. el grupo. Muchas gracias. Aloncito. Gracias. Muy feliz. Muchas gracias. Gracias. Suerte que nos ayudó el internet de poder tener esta charla tan bonita. Mm, Maravilla. ¿Eh? hermoso. Alonso, Sí, quisiera consultarte sí. la posibilidad de acercarme en algún Ujú, momento a tu comunidad, a donde te encuentres. Yo estoy ujú. ahora transitando un camino y me encuentro en Costa Rica y Ya, quisiera en algún momento poder acercarme. Estoy como intentando esta libertad y también para seguir profundizando y perfecto. ser responsable de mis actos. Que te mande Marcos alguno de mis emails y ahí coordinamos para ver cuándo nos podemos juntar, en dónde y cuándo. Ok, ¿Ya? genial. Quiero responder esas preguntas. Dale. Genial. Gracias. Chau, Ya, me Aloncito. parece importante. Dale. Sí. Ya, mi Marcelita Alonso, hermosa. Gracias, gracias, Pues ahí nos gracias. vemos. Dime. Alonso, yo llegué muy tarde, me perdí gran Uy, parte de la sesión. Un saludo desde Bogotá. bueno, Ya pues sé que están cerrando, pero no quiero irme sin hacerte esta pregunta. ya. Y es cómo rezar, cómo orar, cómo cantar, como en esos momentos de soledad, como de
de estar como perdida. A veces yo tengo mis medicinas, ¿no? Entonces las agarro y digo, bueno, esto me va a ayudar con la tristeza. Entonces como que me pongo yo y digo, esto me conecta con la tierra. Entonces, pero quisiera saber cómo hago para que ese canto, cuando estoy tratando como de salir un poco de la dinámica de la ciudad, ¿no? ¿Cómo hago para conectarme? Bueno, yo te recomendaría ahí por ahí unas cuantas cancioncitas que ha compuesto un tal Alonso que te pueden ayudar ahí a pasar momentos difíciles. Me las sé todas. Bueno, son rezos, así que cómo rezar y salir de momentos, pues cada día estoy más convencido del poder que tiene la música para cambiar los estados emocionales. Así que, pues está ahí, ya está ahí abierto para todo el mundo, ¿no? Así que, pues ahí disfrútalo, nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas También, gracias. ya mi querido hermano, ahí coordinamos para el siguiente encuentro. Ajo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Voy a parar la grabación. Me despido así para todos los que vamos a ver esta grabación varias veces. Así que Exacto, gracias a vos también, me Marquito. autosaludo.